Hola, bienvenido al episodio número 22 del podcast Sueños que Despiertan. Te agradezco mucho que estés aquí este día, pudiendo escuchar un episodio más y también te agradezco si me has brindado un poco o un mucho de tu apoyo, escuchando también los episodios anteriores. Y si no lo has hecho, te invito a hacerlo. Y pues la manera más recomendable sería que vayas desde el principio, porque de alguna manera las historias han ido en secuencia. He podido hablar en algunos episodios sobre otros temas, pero generalmente este podcast, donde principalmente una vez que haya abierto todo mi proceso sobre el camino, sobre lo que te he venido contando, vamos a empezar a abordar y voy a empezar a hablar de muchos otros temas variados, diferentes, pero sí es importante conocer las bases de dónde viene todo esto que te comparto y de dónde ha florecido incluso lo que más adelante podré compartirte, y saber que todo tiene una base, un sustento, todo tiene un origen, que todo esto no es inventado, no es copiado, no es improvisado, ni tampoco es una novela ni una historia ficticia, sino que simplemente es una historia real de una persona normal, de una persona común y corriente, de un ser humano que siente, que la pasa mal, pero que también la pasa bien, y que a lo largo de su propio proceso y camino de vida pues ha logrado integrar muchas cosas, ha aprendido también muchas cosas, y pues ahora la gran tarea y la gran misión es compartir todas esas experiencias, pero compartiendo el aprendizaje adquirido a través de todo lo vivido. Entonces, ojalá que puedas, si es que no los has escuchado, que puedas venir uno a uno para que más o menos puedas tener el contexto de las historias. Y bueno, hoy me gustaría hablarte acerca de algo que desde muy niña recuerdo que me sucedía. Como sabes, bueno, a lo largo de los años de mi adolescencia y de mi de mis primeros años de adulta, pues estuve atravesando este proceso de depresión, de ansiedad, ¿no? Pero más allá de todo eso, yo recuerdo, justo hoy venía a mi memoria ese recuerdo que por ahí lo tenía abandonado, olvidado o archivado en alguna parte de mi inconsciente, de mi cerebro. Pero recuerdo que desde que yo era muy pequeña, aparte de que siempre me sentía rara, siempre me sentía diferente. No recuerdo si en algún episodio ya te había contado esta característica de mí. Como que siempre me sentía no especial en el sentido de ser como alguien importante, no especial en el sentido egoico, sino que simplemente tenía una sensación de ser diferente, de sentirme rara. Y crecí muchísimos años creyendo que esa rareza estaba mal en mí, y a lo largo de los procesos vividos con la depresión, pues también pude entender que mucha de esa rareza y mucha de el sentirme diferente me llevó a esos estados profundos de deprimirme, porque pues yo sentía que obviamente había algo mal en mí, y como no encajaba y no cuadraba con todas las personas, y todas las personas sí hacían grupos, sí hacían amigos, sí hacían amigas, sí encajaban
pues sí, vaya, en sociedad, en situaciones, en grupos, en círculos, incluso con la familia, ¿no? Porque yo recuerdo que ni siquiera del todo con la familia me sentía completamente perteneciente. Entonces estaba como de alguna manera siempre siendo la rara, la excluida, no, ni siquiera porque yo me excluyera, o sea, realmente sí eran situaciones donde el mundo sí me decía de muchas maneras como tú no perteneces aquí. Entonces el hecho de sentirme inadecuada, incomprendida, insuficiente, innecesaria, pues me fue orillando de alguna manera, obviamente no consciente, porque pues en ese entonces era una niña. Sí, inconscientemente todo ese rechazo, todo ese aislamiento y todo ese bullying silencioso fue de alguna manera como guardándose en mi corazón y en mi inconsciente, y entonces empecé a crecer con la idea de que había algo mal en mí, ¿no? Y a la par de que todo el tiempo me sentía rara, en esa rareza que me llevó a sentirme mal y a estar triste, también todo el tiempo recuerdo que vivía con una sensación de espera, como si internamente algo en mí estuviera esperando que sucediera algo. No sé si a ti que me estás escuchando alguna vez te ha pasado que quizá vas a tener algún evento, alguna reunión, algún encuentro que has estado deseando mucho, cualquier situación como que te produzca como mucha emoción en el estómago, en tu ser, pues en tu vida en general, ¿no? Como una sensación de espera de que algo muy, muy bonito va a suceder, a la par de que yo estaba siendo como la rara y la incomprendida y la triste. Por otro lado, una parte también de mí sentía que algo iba a pasar. Todo el tiempo recuerdo que siempre era como solo eso, o sea, no sabía más, no tenía más información, no podría describirte otra cosa más que en mí vivía esa sensación de todo esto está muy mal conmigo, pero por otro lado algo va a pasar, y ese algo va a pasar siempre me llenaba como de alguna manera como de esperanza, como que me hacía sentir mucha fe en la vida, ¿no? Entonces, bueno, fui creciendo, y ambas situaciones, tanto ser la rechazada, la incomprendida, la rara, como ser la optimista y la que sabe que en algún momento algo va a pasar, convivían y coexistían esas dos partes de mí, y hasta mi edad muy adulta no se fueron. Obviamente la parte de ser la rara y la rechazada y la juzgada y la incomprendida, pues empezó a ganar mucho peso en mí, y pues me fui hundiendo, ¿no? Muy hondo en ese hoyo. Pero por otro lado, ahora que he podido empezar a observar en retrospectiva, pues realmente sé que todos somos seres únicos, todos somos seres especiales, y todos de alguna manera, dentro de lo que cada uno viene a ser y a hacer, pues todos somos raros, ¿no? Pero también he podido conversar con varias personas, y les he preguntado si dentro de sí han albergado esa sensación de sentirse especiales o diferentes, y tampoco, al menos las personas a quienes les he preguntado hasta ahora, me han dado una respuesta positiva. O sea, la gente simplemente ha sido como, pues no, yo siempre me sentía normal, ¿no? Como parte de, como uno más de, y ya. Entonces,
De alguna manera hoy entiendo que todo este camino, lo único que pedía de mí y a lo único que me llevó, más allá de que me envolví en una nube muy gris que me tuvo enferma mucho tiempo y dependiendo de terapias y de medicamentos durante muchísimos años, en el fondo ya he podido ver el profundo amor con el que Dios me estaba tratando, a pesar de lo oscuro que en ese momento la estaba pasando en mi vida, ¿no? Porque he podido entender que detrás de todos los procesos que vivimos todos los seres humanos, lo único que está trabajando ahí, lo único que está moviendo todos los hilos, lo único que está acomodando y ordenando el plan, únicamente es el amor. Independientemente de que al principio sean situaciones complejas, sean situaciones dolorosas y sean situaciones súper oscuras que por fuera lo único que parece es que nos van a destruir, que nos van a acabar y que nos van a aniquilar. En el fondo, esas situaciones lo único que vienen es quizás sí a hundirnos, a revolcarnos en el lodo, a morir de dolor, pero todas esas experiencias a lo único que llegan, al menos es el entendimiento que yo he podido tener a lo largo de mi vida. Lo único que estaba pidiendo de mí es que me transformara yo. La situación probablemente hubiese seguido igual o peor si yo no hubiera hecho algo. Y sin embargo, siempre motivada también por esa esperanza de que en algún momento algo iba a pasar y todo eso que estaba viviendo iba a cambiar, me hizo siempre buscar ayuda de todos los modos, de muchos lugares, de muchas personas. Y finalmente algo que marcó mucho mi vida, como alguna vez también ya te había contado, fue cuando tuve mi primer despertar espiritual, que obviamente como seres humanos a lo largo de toda nuestra vida y quizá de toda nuestra existencia, porque esta vida no es la primera y estoy convencida que tampoco será la última. Entonces, a lo largo de nuestras vidas, o al menos en esta vida que tenemos consciente en este momento, vamos a experimentar muchos despertares. Y el despertar, o de alguna manera yéndonos más profundo como un despertar de conciencia, lo único que quiere decir es cuando nosotros nos damos cuenta que existe algo más. Y no algo más en el sentido de que no somos los únicos, o de que existe la vida extraterrestre, o de que cualquier cosa, ¿no? Incluso el darnos cuenta de que existe algo más nos está hablando de que nos abrimos o abrimos los ojos a poder ver y aceptar que no solamente somos este cuerpo físico y que no solamente es esto que podemos tocar, ver, oír, saborear, escuchar, experimentar, sino que está sucediendo todo un infinito mundo de cosas internamente y externamente que generalmente pasan desapercibidas, ¿no? Entonces es ese primer despertar en los seres humanos, que en todos los seres humanos va a suceder, si es que no les ha sucedido o no te ha sucedido, pues es que simplemente te vas a abrir a la posibilidad de aceptar que existe algo más, que no somos solo esto y que la vida no solo se trata de nacer, crecer, estudiar, trabajar, generar dinero, desarrollarte y morir. La vida es mucho más, ¿no? Y obviamente
pues a mí me llegó ese primer despertar a través de un proceso bastante complejo como lo fue la depresión, ¿no? La depresión fue lo que a mí me hizo darme cuenta que debía de existir algo más. ¿Por qué? Porque pues busqué de todo en cuanto a nosotros como seres humanos podemos abarcar con nuestra mirada, con nuestros sentidos. Todo lo que físicamente puede ser posible, por ahí le busqué. Y sinceramente, pues como ya te he compartido, no encontraba muchas respuestas. Entonces tuve que abrirme de alguna manera a la posibilidad de que quizá la ayuda o las respuestas podían provenir de otro lugar. Entonces hubo un primer despertar, que tampoco no es que haya sido en ese momento, pero en ese momento, viviendo todo esto, fue cuando tuve un despertar como muy consciente, o de saber que todo lo que me sucedía, incluso desde niña, eran procesos de mi propio espíritu y de mi propio ser, avisándome y dándome información de lo que se venía más adelante. Yo toda la vida, desde que era muy pequeña, fui una persona muy sensible, conectada como con cosas que quizá para la mayoría de las personas pasan desapercibidas, pero para mí era como normal estar conectada con otras cosas que no son tan visibles o tan palpables para el mundo en general, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a veces que he tenido pláticas con mi mamá, yo tengo muchos recuerdos de cuando yo era bebé, cuando yo tenía meses de nacida, y recuerdo escenas, recuerdo diálogos, recuerdo las personas que estaban involucradas en las conversaciones, recuerdo lugares a donde me llevaban mis papás en brazos. Como que mi sensibilidad extrema estuvo desde que yo nací, y de alguna manera esa sensibilidad se quedó guardada en mis memorias corporales, en mis memorias celulares, y tengo muchos recuerdos de cuando era bebé, de cosas que vivía, de cosas que comía, de cosas que hacía, de dónde me sentaban, para que, por ejemplo, cuando mi mamá me dejaba a cargo de mi abuela, dónde me sentaba mi abuela, o qué me platicaba, o qué estaba haciendo mi abuela. Y yo recuerdo ser un bebé y estar en el portabebé viendo lo que hacía mi abuela. Entonces siempre de alguna manera tuve esa sensibilidad y como esa conexión con otras realidades no tangibles. Recuerdo que veía muchas chispitas de luz, como que yo iba por la vida siempre viendo chispitas de luz de muchos colores por donde yo caminaba. Y también tengo la sensación y tengo todos los recuerdos de aquellos primeros años, donde no sentía tampoco cosas muy bonitas y muy agradables. También de repente veía cosas que me daban mucho miedo, veía seres que no estaban muy bonitos, que digamos, y cuando yo los veía me provocaban mucho miedo y me asustaba. Pero cuando yo veía esas cosas, pues nunca lo sentí como algo raro o diferente, y pues tampoco no era algo que yo compartiera con los demás, porque pues para empezar ni tenía amigos, ¿no? Entonces pues era muy difícil que yo le contara a alguien esto que yo sentía o lo que veía, o era más sí de ver. Veía cosas, a mí se me facilitaba mucho más ver las cosas, por llamarlo de algún modo, las cosas más feas, como las cosas más oscuras, las cosas más de miedo. Eso sí me era muy fácil verlo,
y en el tema de las cosas o de los seres más luminosos, más amorosos o las cosas más bonitas, era más como de sentirlas más que de verlas. Entonces, bueno, pues realmente es como si mi parte espiritual hubiera estado todo el tiempo conectada con esa fuente divina y de alguna manera yo es como si no hubiese perdido la conexión con ese ser espiritual que mueve todo el universo y toda la existencia, aunque en gran parte de mi vida no lo tuve como consciente, ¿no? Entonces te digo, siempre fui una persona muy, muy sensible, siempre atraída por todos los temas raros, los temas diferentes, los temas místicos, todo lo que tenía que ver con la magia, con el esoterismo y como con todo este mundo de espiritualidad. En realidad siempre crecí así y justo cuando estaba atravesando estos procesos de depresión, que me llegó una información que explotó mi cerebro y explotó también mi corazón, porque es como que justo fue la pieza que necesitaba para empezar a armar un rompecabezas, porque era como que necesitaba empezar de algún lado, como que necesitaba sacar hilo y empezar a tejer de un lado. Y cuando recibí esta información, a mí fue como que muchas cosas se ordenaron en mi cabeza, muchas cosas se empezaron a ordenar en mi corazón y empecé como a justo tener un rumbo en mi vida. Y te digo que tuve un primer despertar espiritual, como pues obviamente de una manera muy consciente. Y la información que llegó a mí en ese momento era como acerca de la noche y el día galácticos, es decir, la noche de la galaxia y el día de la galaxia. Como tú sabes, pues la Tierra, el planeta Tierra está girando alrededor del Sol, y nuestro Sol o el Sol de nuestra galaxia, de nuestro universo, pues al mismo tiempo está girando alrededor de otro Sol y de otras galaxias y de muchas otras estrellas, planetas y constelaciones y todo ese mundo del universo infinito, ¿no? Entonces hay una situación que hablaban mucho los mayas, no sé si tú recuerdas, dependiendo también de la edad que tengas, pero no sé si recuerdes que se hablaba mucho como, primero, en algún momento se habló mucho sobre el año 2000. El 2000 empezó a ser como un año relevante, donde incluso empezaron a ver películas, a ver canciones que hablaban acerca del año 2000, pero donde contaban que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, que algo muy grave o catastrófico iba a pasar, y recuerdo que la gente estaba viviendo como con mucho miedo y empezó a pasar una serie de cosas ahí bien raras, pero de alguna manera los medios distribuían esa información. Y pues en aquel tiempo pues obviamente no había redes sociales, no había celulares, y todo era a través de la televisión, del radio, las noticias y los programas de chismes y así, ¿no? Era muy poca la información sobre otros temas, sobre todo sobre temas espirituales o temas de conciencia. Entonces, bueno, el año 2000 fue como muy marcado en ese sentido. Y luego posteriormente, como no pasó nada en apariencia en el año 2000, se hablaba mucho del año 2012, porque incluso empezaron a revelar supuestas profecías de los mayas, donde los mayas hablaban de que el 2012 estaba marcado en su calendario
como un fin, como algo que iba a terminar. Entonces obviamente las personas empezaron a asumir que más bien el 2012 era el año donde ahora sí se iba a terminar el mundo, ¿no? Entonces, antes de ese año, algunos años yo antes del 2012, yo creo que por ahí de como el 2005, 2006, empecé a leer acerca de esta información, porque en aquellos tiempos que ya estaban como pues las computadoras y ya había internet, recuerdo que a mí me gustaba buscar blogs. En aquellos años había blogs que te conectabas como a algún sitio web, pero eran como blogs donde se hablaban de diferentes temas, ¿no? Había blogs donde te podías meter a hablar con gente que le gustara cierto tipo de música o cierto tipo de gustos, a lo mejor en películas, en caricaturas, de arte, de un sinfín de temas de blogs. Y recuerdo que a mí me gustaba muchísimo buscar blogs que hablaran como de cosas así no, pues de los ángeles y del universo y de la energía y de la magia y de los decretos y de la meditación y de todas estas cosas. Y no había mucha información, pero sí recuerdo que yo estaba como en dos, tres blogs donde se hablaban como acerca de estos temas, y por ahí de esas fechas ya me ponía a leer artículos que hablaban sobre el año 2012, y sinceramente pues desconocía, ¿no? O sea, obviamente leía los artículos y leía información, pero pues aún mi conciencia no me daba como para alcanzar a comprender de qué hablaban realmente en el fondo estos temas. Y de alguna manera, sin saber cómo, yo sí sentía que el 2012 iba a marcar algo en mi vida. No te puedo decir que yo sentía que sí se iba a acabar el mundo y que iba a haber todas estas cosas que se predecían, pero yo sí sentía que algo iba a pasar en mi vida. No podría decirte que en la vida de todos, al menos en la mía sí. Y te digo que estuve algunos años leyendo varia información, y en algún momento, atravesando una de las crisis fuertes que tuve, más o menos como por ahí del 2009, 2010, si no me equivoco, encontré una información y un artículo que hablaba acerca de la noche galáctica y el día galáctico. Y esta era una información que provenía de alguien que extrajo información acerca de la civilización maya. Entonces te voy a contar un poco más o menos como yo lo entiendo desde mis palabras. Obviamente hay personas y hay científicos que se han dedicado a investigar con mucha seriedad todos estos temas. Sin embargo, no quiero hacer esto tan científico, quiero hacerlo como más simple, de tal manera que pueda explicarte y que pueda ser comprensible para que sea más fácil llegar al punto. Entonces te decía, este artículo hablaba como de que en el 2012 estaba marcado en el calendario maya como el fin de un ciclo, pero solamente se hablaba del final de un ciclo. Nunca nadie mencionaba que obviamente todo fin de ciclo enseguida tiene un comienzo de un nuevo ciclo. Siempre nos dejan con la información más catastrófica o con la información la que más produce miedo, para de alguna manera tener a las personas ahí controladas o sometidas de alguna manera por el miedo, por la incertidumbre, por las dudas. Entonces,
entiendo que se hablaba mucho como de este calendario maya y que marcaba un final en el 2012. Pero cuando me metía a investigar más sobre esto, obviamente se habla de que así como nosotros aquí en nuestra vida normal tenemos el día y la noche, en el día de 24 horas, esas 24 horas tienen un periodo de luz y un periodo de oscuridad. Cuando expandimos esto a nivel macrocosmos, a nivel galáctico, por decirlo de alguna manera, obviamente el planeta, el universo, la galaxia, también tiene su día y su noche. Entonces lo que sucedía en las cuentas de los mayas, un día en la cuenta maya aproximadamente equivale a algo así como 25,000, 26,000 años, y una noche igual, aproximadamente 25,000, 26,000 años, equivale en tiempo humano el día y la noche galácticos. Entonces se supone que hasta antes del año 2012 la galaxia, bueno, ahorita ya vamos a enfocarnos en el planeta Tierra. El planeta Tierra hasta antes del 2012 estaba viviendo la noche galáctica. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en la noche? Pues principalmente, y lo natural es dormir. Entonces, cuando uno está dormido, pues realmente sucede muy poco, ¿no? Al estar dormidos, pues solamente el cuerpo y el sistema nervioso autónomo pues está funcionando de forma autónoma, está haciendo sus funciones, como es la digestión, la respiración, el corazón, bombear sangre y todas las funciones que tiene el cuerpo de forma natural y autónoma. Entonces, cuando estamos en la noche, realmente toda la vida y todo lo que sucede se reduce a estar ahí simplemente dormidos, descansando y permitiendo que el cuerpo se regenere de alguna manera. Y pues también durante la noche es cuando suceden cosas que pues generalmente tampoco no siempre son tan positivas, ¿no? También en la noche hay gente que con no buenas intenciones que aprovecha para hacer cosas delicadas, o cosas que no están bien, como pues salir, ver, a ver qué se llevan, qué se roban, qué dañan, que todo ese tipo de cosas. O sea, generalmente todo lo que un ser humano puede hacer y que nadie más pueda verlo, ¿no? Pues es un periodo completamente de oscuridad. ¿Y qué quiere decir oscuridad? Pues simplemente ausencia de luz. Y hasta antes del 2012 lo que estaba viviendo la Tierra pues era un proceso completamente de obscuridad. Entonces, lo que sucedía hasta antes del 2012 pues eran muchos procesos que tenían que ver con la oscuridad, sí del planeta como conciencia, pero pues también de todo lo que está dentro del planeta, principalmente nosotros los seres humanos. Era un periodo donde estábamos viviendo mucha turbulencia, mucha oscuridad, muchas guerras, como todo lo más oscuro, lo más fuerte, lo más denso, lo más feo, lo más catastrófico de la vida, de la existencia, estaba ocurriendo durante la noche, porque pues precisamente hay ausencia de luz. Entonces, cuando hay ausencia de luz, incluso hay accidentes, hay caídas, hay golpes. ¿Qué es la ausencia de luz? Pues obviamente también el engaño, la mentira, la traición, el robo y todas esas cosas que pudiéramos catalogar de alguna manera como en el área de la noche o de la oscuridad. Entonces, ¿de qué hablaban los mayas? Pues justamente que cuando llegara el diciembre del 2012,
lo marcaban como un final, pero en realidad no era el final del mundo para siempre. Sin embargo, sí era como un final porque se iba a terminar el mundo como lo conocíamos hasta ese momento. Entonces, lo que sucedía es que se iba a terminar ese periodo de 26,000 años donde la Tierra iba a estar pasando por su noche galáctica, por la noche oscura, y lo que iba a suceder es que iba a empezar a rotar y a dar esa vuelta donde nuevamente iba a empezar a vivir el día galáctico, donde ahora lo que iba a reinar era la luz. Entonces, lo que sucede en las conciencias o en la vida de los seres humanos al atravesar estos periodos es que una vez que termina la noche, lo natural y lo normal pues es que las personas despierten, y cuando despiertas pues obviamente te vuelves una persona consciente y puedes ir a hacer tus actividades de día, como trabajar, como todo lo que haces durante el día, todo eso que sí te permite ver con la luz del día, con el sol. Entonces, justo también mucho del tema del podcast, esto que te digo de los sueños que despiertan, en el sentido de vamos a empezar a hablar sobre todos esos temas que nos provocan despertares, que nos hacen darnos cuenta que hay algo más, que nos hacen darnos cuenta de la luz, todas esas cosas que te despiertan es eso que hace que te caigan veintes, que tengas entendimiento, que aprendas, que comprendas, que tengas claridad, que tengas entendimientos, que logres acomodar las fichas. Todas esas cosas que nos despiertan es lo que sucede cuando llega el día. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Si lo vemos en el término de como lo contaban los mayas, pues que en diciembre del 2012 terminó el periodo de noche de la Tierra, de la vida, de la galaxia, y empezó el día. Entonces, todo esto lo que iba a traer pues era un gran despertar. Era un gran despertar, y es algo que solamente sucede cada 26,000 años aproximadamente, de acuerdo a las cuentas del calendario maya. Entonces, cada 26,000 años cambiamos, por llamarlo de alguna manera, de ciclo o de día a la noche. Entonces, por ejemplo, ahorita se supone que estamos en el periodo de luz de la galaxia, del planeta. ¿Y qué es lo que es lógico que suceda? Pues que las personas empiecen a despertar. Entonces, pues era lógico que iba a haber de alguna manera un despertar masivo en muchas personas, porque obviamente tampoco, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, no a todos les sucede. O sea, es como una oportunidad que te lanza la vida, la existencia, Dios, de hey, ahí va el día, ¿quién se anima? ¿Quién quiere despertar? ¿Quién quiere levantarse, salir a la vida, salir a la luz del día, a la luz del sol, ponerse a trabajar y empezar a hacer sus actividades? Y también es voluntario, no es a fuerza, es algo que se avienta, que se lanza como una invitación, y el que lo toma, bueno, y el que no también puede seguir durmiendo, así como también en el día puedes dormir y puedes descansar y olvidarte de todo. También la oportunidad es igual. No quiere decir que por el hecho de que ya sea de día te tienes que levantar y ponerte a hacer algo, no. Entonces, si en esta oportunidad donde el planeta, la galaxia, el universo entró en un periodo de luz, y alguien decidió no levantarse o no acudir al llamado, pues hay que esperar que pasen estos 26,000 años más otros 26,000 años del ciclo que le sigue, que es nuevamente la noche galáctica,
para que una vez que vuelva a pasar eso, más o menos los... ¿cuántos años eran? Como 50 y tantos mil años, para que se vuelva a abrir la oportunidad en el siguiente llamado de quien quiere despertar. Obviamente pues esto a nivel cuántico y a nivel álmico y a nivel espiritual pues no se ve como lo vemos nosotros aquí, el tiempo lineal. Los tiempos galácticos son completamente diferentes, pero de alguna manera es como lo contaban los mayas, ¿no? Entonces, obviamente, antes de que las personas que iban a tomar este momento de despertar para despertar en sus vidas, lo que iba a suceder es que pues iban a tener que abandonar su noche, su sueño, lo a gusto que estaban y pues iban a tener que desprenderse de su propia noche y de su propia oscuridad para poder entrar en el día. Entonces cuando yo empecé a escuchar esta información, yo me sentía justo que estaba viviendo un periodo, como el periodo más oscuro de mi existencia, antes de que llegara el 2012, porque por todo lo que ya te he contado que vivía en cuanto a mis emociones, a mi salud física, mental, emocional. Entonces claro que cuando yo leí toda esta información a mí me empezó a hacer como mucho sentido, porque todo cuadraba, o sea, de alguna manera todo mi proceso y todo lo que venía viviendo desde hacía muchos años encajaba perfectamente en todos y cada uno de los síntomas y en todos y cada uno de los pasos que todos estos maestros espirituales hablaban acerca del propio despertar de la conciencia. Entonces yo decía, claro, es que a mí lo que me está sucediendo es eso, de alguna manera está despertando mi conciencia, pero para que pueda entrar en mi día y en mi luz es necesario que haga un trabajo con mi sombra, con mi noche y con mi oscuridad. Entonces estaba yo misma viviendo mi propia noche oscura del alma, porque era una situación a nivel del alma. Ya a este punto de mi vida ni siquiera solo era mi cuerpo que la estaba pasando mal, era mi alma junto con todo. Entonces, para poder atravesar a este lugar y a este día de luz, a esta era de la luz, pues era muy necesario abandonar las ropas viejas y deshacerse de la propia oscuridad, ¿no? Que obviamente todos los seres humanos, queramos o no, siempre vamos a tener esas dos partes, porque también uno de los acuerdos y uno de los privilegios, si queremos verlo así, aunque a veces no se vea como privilegio, pues es que cuando decidimos venir a la Tierra, precisamente elegimos este planeta porque es el único lugar donde existe la dualidad, donde existe el día y donde existe la noche, donde existe la luz y donde existe la oscuridad. Porque pues también en base a lo que he venido estudiando y aprendiendo de muchos maestros, pues es que en otros planetas no existe esta dualidad, y lo que hace tan especial a la Tierra es el hecho de poder experimentar en un mismo cuerpo y en una misma mente y con un mismo espíritu esa dualidad, esos ambos estados, y el poder ver y vivir desde el bien y el mal, desde la luz y la oscuridad, desde lo blanco y lo negro. Y justo por eso fue que decidimos venir a encarnar y a vivir esta experiencia en la Tierra, porque algo que a mí me han enseñado mis maestros es que de lo que más aprendemos realmente es de la propia oscuridad, porque pues realmente a la luz ya no hay mucho que hacerle, ¿no? La luz ya está, la luz ya simplemente es como querer modificarle algo al sol, pues el sol todo lo cubre, todo lo abraza, todo lo abarca, todo lo ilumina, o sea, no hay como algo que podamos hacerle. Sin embargo, cuando estamos en la noche, pues sí hay cosas que pasan desapercibidas, que
que no logramos ver, que no logramos captar. Hay más riesgo de tropezar o de que pasen muchas cosas, ¿no? Entonces, todas esas experiencias que vivimos desde la dualidad y principalmente desde el lado como más oscuro y más denso es todo lo que nos va a hacer crecer como seres humanos, que finalmente pues el objetivo de encarnarnos y de ser seres humanos en este planeta Tierra pues es evolucionar, y pues solo vamos a evolucionar a través del experimentarlo, del vivirlo y del sentirlo todo, aún los momentos y los episodios más dolorosos y más complejos de la vida. Entonces, como te decía, pues yo encajaba perfectamente como en esos síntomas y en esas características, y todo me hablaba y me apuntaba y me señalaba que estaba teniendo un despertar en mi vida, pero pues despertar duele porque pues a lo mejor es como en la noche haces una fiesta y haces un relajo y te distraes y te olvidas y andas en la parranda y haces un destrozo y mil cosas, ¿no? Pero ya cuando llega el día y te levantas y ves todo lo que sucedió, pues te toca limpiarlo y te toca recogerlo y te toca arreglar todo lo que desarreglaste mientras estabas en la noche de fiesta, en la inconsciencia, sin pensar más allá, solo disfrutando y loqueando, ¿no? Entonces, obviamente cuando te llega el día, cuando te llega la luz, pues empiezas a ver todos los destrozos, y pues lo que sucede es que hay que ponerse a limpiar, hay que ponerse a ordenar, hay que limpiarse y sanarse de todo eso que acumulaste durante tu periodo de oscuridad. Entonces, pues lo que me estaba sucediendo era que estaba siendo consciente del mundo oscuro en el que viví durante muchos años, y pues empezaba a ser consciente de esas cosas que como ser humano y como alma tenía que y quería obviamente sanar, resolver y equilibrar. Entonces, cuando yo recibí por primera vez esta información, para mí literalmente fue como sentir si me pusieran un bálsamo en mi corazón que me apapachó y que me dijo: tranquila, esto es lo que te está pasando, todo va a estar bien, en algún momento todo se va a ordenar, todo se va a componer y todo va a estar bien. Entonces, esa sensación de que en algún momento algo bonito podía pasar en mi vida se empezó a acrecentar. Como ya te he contado, pues más adelante, después de todo esto que te estoy relatando hoy, conocí el tema de las medicinas ancestrales, pude conectar con la ayahuasca, tomar ayahuasca, hacer ceremonias de ayahuasca, pero en sí lo que a mí me llevó y lo que me aperturó como de par en par las puertas a este camino de la conciencia, del alma, del espíritu, pues fue realmente el darme cuenta que existe el despertar de la conciencia y que existen otras cosas que no vemos, pero que aunque no las veamos no significa que no estén ahí. Es como las emociones, ¿no? No las podemos ver, pero podemos sentir que están ahí. Cuando uno tiene un despertar de conciencia es como simplemente es algo que está sucediendo, que está pasando, que no sabes a veces ni siquiera qué es, pero está sucediendo y lo estás sintiendo, lo estás experimentando. Y eso para mí fue lo que marcó como un parteaguas en mi vida, como que el camino se empezó a aclarar, a limpiar, y pues con mucho miedo también, todavía con muchas dudas y con mucho dolor, pero me abría a empezar a permitir que fuera llegando a mí mi día, la luz, ¿no? Que nuevamente te digo,
el hecho de saber y asumir que somos seres de luz no quita que también seamos seres de oscuridad. Siempre mientras estemos en esta encarnación vamos a tener las dos partes. Pero justo por eso es que estamos tan enfermos y estamos tan en crisis y tan en caos en nuestras vidas, tanto en nuestras vidas personales, en nuestros mundos internos, como afuera, en el mundo, en la sociedad, en todo lo que ven nuestros ojos, en lo que escuchan nuestros oídos. Todo está tan en conflicto y tan en guerra y tan sin paz porque no aceptamos que tenemos ambas partes y que es necesario hacer un trabajo para poder reconciliar ambas partes y poder vivir en equilibrio. Mientras estemos aquí no vamos a desaparecer. Así quiera ser completamente oscuro, siempre va a haber una parte de luz porque es una de las leyes aquí en este planeta. Y aunque quiera ser completamente luminoso, pues tampoco no vas a poder desaparecer tu parte oscura. Entonces todo este camino y todo este conocimiento de la conciencia, del alma, del espíritu, a lo único que nos invita, al menos desde mi perspectiva y lo que yo he podido aprender a lo largo de todos estos años, pues es simplemente equilibrar, aprender a estar en paz con esas partes oscuras que obviamente pues no nos gustan o las negamos o nos asustan o creemos que nos vuelven, el hecho de aceptar que tenemos sombras y que tenemos partes oscuras nos convierte en seres humanos malos, y entonces por eso lo huimos, lo rechazamos, lo escondemos, lo tapamos, lo negamos, pero no por el hecho de hacer eso va a desaparecer. Entonces todo este camino de conciencia del alma, del espíritu, a lo único que nos invita es asumir que tenemos también esa otra parte, que esa parte también existe, porque es como, pues, las 24 horas tienen esa luz y esa oscuridad, y no la podemos negar y no la podemos desaparecer, pero podemos aprender a vivir y a coexistir y hacer de ese día con su noche algo más bello, algo más armonioso, algo más pacífico, no solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Entonces, a lo que nos invita justo, pues todo este camino, primero pues de reconocer, ¿no? Y de aprender, porque es muy importante saber el de dónde vienen las cosas, para qué sucede lo que sucede. Y como lo contaban los antiguos, los maestros, en este caso como te contaba la historia de los mayas, o sea, gente sabia, gente conectada con las estrellas, con el mundo espiritual, con los dioses, con toda esa sabiduría, pues hoy lo que más necesitamos los seres humanos creo que es conectarnos a esas verdaderas fuentes de conocimiento y de sabiduría. Pero para eso pues obviamente primero necesitamos desprendernos de un montón de cosas y de un montón de basura de la que nos hemos llenado y que realmente hoy en día ya no nos contribuye nada para nuestro crecimiento y para nuestra evolución. Y sin embargo a veces seguimos cargando con esas creencias, esas programaciones, esas cadenas que nos mantienen como prisioneros de incluso cosas que pertenecían a la noche. Y pues solo hay que darnos cuenta que ya está llegando el día, ya está llegando la luz, porque obviamente también aquí es importante saber, porque también va a haber personas que van a decir, ¿cómo pueden decir que estamos en el día galáctico, si todo lo que está sucediendo en el mundo habla de todo lo contrario, de guerras, de conflictos, de peleas, de crisis, de hambre, de enfermedad, de mil cosas, ¿no? Pero no olvidemos que pues el amanecer empieza, depende del lugar en el mundo donde te encuentres, pero puede ser por ahí de las 5 o 6 de la mañana y no inmediatamente se aclara todo. La luz
y el sol va apareciendo poco a poco, el amanecer va siendo gradual, pero justo antes de que empiece a amanecer también hablan los maestros y los seres de conocimiento que pues la madre tierra y todos estos seres que nos brindan sus enseñanzas siempre nos están diciendo que no olvidemos más bien que el momento más oscuro es justo antes del amanecer. Entonces no es casualidad que justo ahora, al menos la mayoría de las percepciones que he podido ver, es que creemos que estamos en un momento muy difícil y casi imposible de salvar en el planeta. Pero justo de eso nos habla toda esta sabiduría ancestral, todo este conocimiento de los abuelos, de los sabios, de esta gente que estaba conectada con la verdadera fuente de la información, ¿no? No olvidar que el momento más oscuro es justo cuando va a amanecer y tampoco olvidar que el día no llega de una manera tajante y contundente. El aclaramiento y la luz va llegando gradualmente. Entonces, hoy en este día, pues lo único que nos queda, o lo único que me gustaría transmitirte de alguna manera, pues es que independientemente de lo que sea que hoy estés viviendo en tu vida, que te permitas confiar en que precisamente a veces se pone oscuro, pero pues recuerda que el día siempre llega, no nos vamos a quedar en la oscuridad para siempre. Y pues a tener mucha paciencia para transitar esos momentos, para permitir que la claridad se empiece a hacer y pues también tener la suficiente humildad y la suficiente fortaleza para poder entregar ese sueño, ese sueño en el sentido de quedarnos dormidos en la comodidad, en la inconsciencia, en lo falso, en lo que ya no nos contribuye, entregar esa noche y permitirnos que llegue ese despertar de tu conciencia, de tu alma, pero principalmente del corazón. El que más necesita despertar en este momento creo que es nuestro corazón. Entonces, pues que sepas que todo lo duro y lo difícil que te está sucediendo, lo único que está haciendo es invitarte a que te transformes, a que recuerdes que eso que no te mata sin duda sí te va a hacer más fuerte. Todas esas dificultades y esos momentos oscuros, lo que nos enseñan principalmente, pues uno es a confiar y segundo pues a fortalecer las raíces, a saber que lo más poderoso de un árbol crece en lo oscuro precisamente, sus raíces. Las raíces son las que mantienen firmes a los árboles, a las plantas, y las raíces están en lo más oscuro, en ese lugar a donde no llega la luz. Entonces confiar de alguna manera en que todo eso que esté sucediendo y atravesando en nuestra vida, lo único que está haciendo es fortalecernos y confiar en que pues por más oscuro que se vea el panorama, en algún momento vamos a rompernos, y como las semillas, porque necesitamos rompernos para poder despertar a una nueva vida, a una nueva oportunidad, a un cambio, a una transformación, a convertirnos en algo mucho más grande de lo que creíamos que podíamos ser, ¿no? Porque cuando estamos atravesando la noche, cuando estamos dormidos, no somos conscientes y no somos capaces de darnos cuenta y de aceptar hasta dónde podemos llegar como seres humanos. Pero una vez que llega el día podemos reconocer todas nuestras fortalezas y esas capacidades que tenemos para crecer y para seguir avanzando, para seguir evolucionando y para seguirnos transformando. Entonces pues aprender a confiar en que la vida misma tiene sus ciclos, tiene sus procesos y que todo tiene su día y su noche, y que sea lo que sea que
que estés viviendo, pues siempre va a amanecer nuevamente. Y bueno, hoy solamente quería compartirte esto sobre el día y la noche, y sobre los procesos del despertar. Y deseo con todo mi corazón que puedas tener un despertar placentero, un despertar amoroso y un despertar lleno de esperanza y de ganas de hacer mejores y más grandes cosas para ti y para tu vida. Gracias por haber llegado hasta este momento. Si te nace dejarme algún comentario, compartir con alguien a quien creas que le pueda ayudar o resonar esta historia, esta información, pues también siéntete en la libertad de hacerlo, y pues desde ya te lo agradezco. Muchas gracias por estar aquí.